bendiciones. Aquí con la segunda parte y última, titulada Con tantas religiones, ¿cómo yo sé cuál es la correcta? Sin más que decir, comencemos. Razón y religión. Esto nos lleva a la siguiente pregunta de si la razón/lógica puede ser usada en asuntos de religión. Algunos dicen que esto es imposible, pero la pregunta es, ¿por qué no? La verdad es que la lógica es vital cuando examinamos las declaraciones espirituales. ¿Por qué? Te ayuda a entender por qué algunas afirmaciones deben ser excluidas y otras aceptadas. La lógica es absolutamente crítica para desmantelar el pluralismo, el cual dice que toda verdad declarada, aun aquellas que se oponen entre sí, son iguales y válidas. Por ejemplo, el Islam y el judaísmo aseguran que Jesús no es Dios, mientras que el cristianismo asegura que Él sí lo es. Una de las leyes centrales de la lógica es la ley de la no contradicción. Esta dice que algo no puede ser y no ser algo al mismo tiempo y en el mismo sentido. Así que aplicando esta ley a las declaraciones del judaísmo, el islam y el cristianismo significa que una está bien y las otras dos están equivocadas. Jesús no puede ser al mismo tiempo Dios y no Dios. Utilizada apropiadamente, la lógica es una potente arma en contra del pluralismo, porque demuestra claramente que las verdades contrarias no pueden ser ambas verdad. Este entendimiento derriba toda la mentalidad de es la verdad para ti pero no para mí. Por ejemplo, Jesús no puede ser Dios para una persona y no Dios para otra, o Él es Dios o no lo es, punto. La lógica también disipa toda la analogía del todos los caminos llevan a Dios usada por los pluralistas. La lógica muestra que cada sistema de creencia tiene su propio conjunto de señales que apuntan a sitios radicalmente diferentes. La búsqueda de la verdad es bien ilustrada con un laberinto. Un camino encuentra su ruta hasta la verdad, mientras que todos los demás llegan a callejones sin salida. Todas las creencias pueden tener superficialmente algunas similitudes, pero difieren grandemente en el corazón de sus doctrinas. La importancia está en las diferencias. La conclusión es que se puede, y se debe, usar la razón y la lógica en asuntos de religión. Que siendo el caso, el pluralismo es descartado porque es ilógico y contradictorio creer que dos afirmaciones de verdades diametralmente opuestas puedan ser ambas válidas. ¿Dios existe? Enseguida viene la gran pregunta. ¿Existe Dios o no? Si no, entonces terminas como un ateísta y un naturalista. Mientras que han sido escritos volúmenes y se han propagado debates a través de la historia sobre esta pregunta, en realidad no es difícil de contestar. Dadas las pruebas en el enlace anterior, el hecho de que exista un Dios automáticamente descarta las posturas panteístas, que dicen que el universo es Dios y es eterno. Las creencias tales como el hinduismo, el budismo, el jainismo son todas descartadas como sistemas de creencia válidos, dado a que existe un Dios aparte de lo natural. Más aún, aprendemos algunas cosas interesantes acerca de este Dios quien creó el universo. Aprendemos que Él es sobrenatural, porque Él existe aparte de su creación, increíblemente poderoso, habiendo creado todo lo que se conoce, eterno, autoexistente puesto que Él existe aparte del tiempo y el espacio, omnipresente, Él creó el espacio y no está limitado por él, infinito e inmutable, Él creó el tiempo, inmaterial, porque Él trasciende el espacio y lo físico, personal, lo impersonal no puede crear una personalidad, necesario, porque todas las cosas dependen de Él, infinito y único, porque no puedes tener dos infinitos, diverso y sin embargo tiene unidad, como naturaleza demuestra diversidad, omnisciente, sumamente, para haber creado todas las cosas, determinante, porque deliberadamente creó todas las cosas, moral, ninguna ley moral como la que tiene el mundo, puede obtenerse sin un dador, cuidadoso, o no hubiera dado ninguna ley moral. Este ser descrito exhibe características muy similares al Dios del judaísmo, islamismo, y cristianismo. Curiosamente, estas son las únicas creencias centrales que permanecen en pie una vez que el ateísmo y el panteísmo han sido eliminadas. Nótese también que una de las grandes preguntas de la vida, los orígenes, ha sido respondida. Ya sabemos de dónde vinimos. Un Dios conocido. Esto entonces, nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Podemos conocer a Dios? En este punto, necesitamos que la religión sea reemplazada por algo más importante, la necesidad de revelación. Si la humanidad debe conocer bien a este Dios, depende de Dios revelarse a sí mismo a su creación. El judaísmo, islamismo, y el cristianismo todas aseguran tener un libro que es la revelación de Dios al hombre, pero la pregunta es, ¿cuál, si es que alguna, es realmente verdadera? Poniendo de lado las pequeñas diferencias, las dos áreas centrales en disputa son, 1, el Nuevo Testamento de la Biblia, 2, la persona de Jesucristo.
El Islam y el judaísmo aseguran ambos que el Nuevo Testamento de la Biblia es falso en lo que asegura, y ambos niegan que Jesús es Dios encarnado, mientras que el cristianismo afirma que ambas cosas son verdad. Sin embargo, el Nuevo Testamento ha sido probado como verdadero. No es una vana jactancia el decir que no hay fe en el planeta que pueda igualarse a las impresionantes cantidades de evidencia que existen para el cristianismo. Desde el voluminoso número de antiguos manuscritos, 5,000, hasta los documentos históricos que datan de fechas tempranas y que fueron escritos durante la época en que vivieron los testigos oculares, algunos de solo 15 años después de la muerte de Cristo, a la multiplicidad de relatos que fueron registrados, 9 autores en 27 libros del Nuevo Testamento, a la evidencia arqueológica que ha sido encontrada, ninguna de las cuales jamás ha contradicho una sola de las afirmaciones que ha hecho el Nuevo Testamento, hasta el hecho de que los apóstoles llegaron hasta su muerte asegurando haber visto actuar a Jesús, y que él regresó de la muerte. El cristianismo expone los hechos en términos de proporcionar la evidencia y la prueba que respaldan sus afirmaciones. La autenticidad histórica del Nuevo Testamento, la afirmación que transmite un relato real de los eventos reales, tal como ocurrieron, es la única conclusión correcta a que se llega una vez que todas las evidencias han sido examinadas. En cuanto a Jesús, uno encuentra algo muy curioso acerca de él aseguró ser Dios encarnado. En las propias palabras de Jesús, antes que Abraham fuese, yo soy, sus hechos, perdonando pecados, aceptando 9 veces la adoración, su vida milagrosa y sin pecado, la cual él usó para probar que su verdad se sostenía sobre las afirmaciones contrarias, y su resurrección. Todo esto respalda su afirmación de ser Dios. Los escritores del Nuevo Testamento también afirman este hecho una y otra vez en sus escritos. Como ya aprendimos, dos verdades que compiten asegurando cada una ser verdadera, no pueden estar ambas en lo correcto. Así que cualquier cosa en el Corán islámico o escritos del judaísmo que contradicen la Biblia no pueden ser la verdad. De hecho, tanto el Islam como el judaísmo se derrumban al decir ambas que Jesús no es Dios encarnado, pero la evidencia dice lo contrario. Y porque podemos realmente conocer a Dios, porque Él se ha revelado a sí mismo al hombre, tanto en su palabra escrita como en Cristo, todas las formas de agnosticismo son refutadas. Por último, otra gran pregunta de la vida es respondida, la de la ética, porque la Biblia contiene claras instrucciones sobre cómo debe vivir la humanidad. Finalmente, esta misma Biblia proclama que Dios se preocupa profundamente por la humanidad y desea que todos lo conozcan íntimamente. De hecho, le importa tanto, que Él se hizo hombre para mostrarle a su creación exactamente cómo es Dios. Hay muchos hombres que han anhelado ser Dios, pero solo existe un Dios que anheló ser hombre, para poder salvar a aquellos que Él ama profundamente, de una eterna separación de Él. Noten también que esta conclusión, y el punto en que Dios se hace un hombre en Cristo, refuta el deísmo, el cual dice que Dios no está interesado en los asuntos de la humanidad. Al final, vemos que la verdad última acerca de Dios puede ser encontrada y el laberinto de la postura mundial exitosamente navegado, cuando uno se adhiere a un sistema para probar las diferentes afirmaciones de la verdad y sistemáticamente trabajar a través de un método de eliminación de las falsedades, para que solo la verdad permanezca en pie. El uso las pruebas de la consistencia lógica, suficiencia empírica y relevancia existencial, junto al cuestionamiento de las preguntas correctas, produce verdaderas y razonables conclusiones acerca de la religión y Dios. Al final, todos deben concordar en que la única razón para creer algo es porque es verdadero, nada más. Pero tristemente, la creencia verdadera es una cuestión de la voluntad, y sin importar la cantidad de evidencia lógica que sea presentada, algunos aún elegirán negar al Dios que está ahí.